la Junta de Extremadura y el presidente Fernández Vara va a ir al debate sobre la orientación de la política general de la Junta de Extremadura, coloquialmente conocido como debate del Estado de la región, siendo consciente, plenamente consciente, de las dificultades por las que todavía hoy atraviesa nuestra tierra, por las que todavía hoy atraviesan muchos extremeños, pero también relativamente satisfecho del esfuerzo hecho por el conjunto de la acción del Gobierno y de otras administraciones en los 2 años que llevamos al frente de los destinos de Extremadura. En ese sentido, hemos de poner en valor, como así dice la justificación de convocatoria del debate remitida hoy por el presidente de la Junta al Parlamento, hemos de poner en valor que cuando llegamos aquí éramos la comunidad autónoma que peor pagábamos y hoy somos de las que mejores pagamos. Hemos de poner en valor que entramos en esta tarea de gobernar Extremadura con un 2,7 de déficit en el año 2015 y hoy estamos en 1,6 de déficit, última cifra del año 16, sin recortar los derechos de los ciudadanos, sin aminorar las condiciones de vida de las familias y sin abocar a ningún extremeño a la exclusión social. Tanto es así que en estos 2 años hemos aprobado leyes importantísimas como las leyes sociales de emergencia social de la vivienda y la ley contra la exclusión social. Y en la misma línea en la que venimos haciendo estos 2 años, sin anuncios estridentes, sin prepotencias, con la humildad, la responsabilidad y la diligencia que requiere gobernar una tierra que tiene muchas dificultades y responder así al conjunto de los extremeños que nos dieron su confianza hace 2 años.